Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, vibrando con las noticias y el entretenimiento que tanto nos apasionan. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura, ha estado resonando en los corazones de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el vertiginoso mundo del espectáculo y la vida de sus celebridades favoritas. Como el título de este vídeo sugiere, vamos a abordar algo que ha generado un auténtico revuelo mediático y social en las últimas semanas: los persistentes rumores de separación entre la carismática Anne Derzel y el talentoso Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de esta pareja, y cuando sus vidas personales trascienden la ficción para convertirse en noticia, inevitablemente surgen un sinfín de preguntas y especulaciones. Por eso hoy nuestro objetivo es precisamente desmantelar esos rumores, interpretar las señales que ellos mismos nos brindan, o las que el propio tiempo nos revela, y traerles la verdad tal como la conocemos hasta ahora. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este apasionante tema, les hago una invitación sincera: si aún no forman parte de nuestra comunidad, los animo de corazón a que pulsen ese botón de asterisco suscripción. Aquí en nuestro canal, nos dedicamos a ofrecerles las noticias más frescas, los chismes más jugosos y análisis profundos del universo del entretenimiento. Cada suscripción es un motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes y, sobre todo, garantiza que no se pierdan ni un solo detalle de lo que compartimos. Así que, sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Los rumores de separación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin no son precisamente una novedad. Podríamos decir que se han convertido en una suerte de clásico de la prensa del corazón, reapareciendo cíclicamente en los titulares, las redes sociales y los foros de fans, para sembrar la preocupación y la duda entre sus seguidores. Cada cierto tiempo la narrativa se repite, se habla de distanciamiento, de una supuesta crisis sentimental, de que ya no se les ve juntos con la misma frecuencia que antes, y estas percepciones, por naturales que parezcan, son un terreno fértil para que la especulación florezca sin control. Pero ¿cuánto hay de cierto en estas insistentes informaciones? La magia y a veces la frustración de la vida de las celebridades radica en que su intimidad se convierte, casi de forma automática, en un espectáculo público. Cada fotografía, cada ausencia en un evento, cada comentario, es diseccionado y analizado con una minuciosidad casi forense. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, cuya química en pantalla trascendió la ficción de Senkalkam para cautivar al público en la vida real, la magnificencia de los rumores se multiplica exponencialmente. Siempre ha existido una fascinación particular por su relación. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie, la conexión entre ellos era algo que se palpaba, que se sentía en cada escena. La química que compartían en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, tan genuina, que resultaba casi imposible para los fans no desear, no esperar, que esa magia que veían en la televisión se trasladara y floreciera en su vida personal. Y así fue. Su romance, que comenzó como un secreto a voces, terminó por confirmarse, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas favoritas del público a nivel mundial. Hemos sido testigos de innumerables momentos capturados en fotografías, de viajes compartidos, de gestos de amor público que solo cimentaban la imagen de una pareja sólida, feliz y enamorada. Sin embargo, es precisamente esa imagen idílica, esa perfección percibida, la que, paradójicamente, hace que cualquier mínima señal de posible inconveniente, cualquier pequeña grieta en esa fachada de felicidad, se convierta en el epicentro de una atención desmedida y en un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Los medios de comunicación, y de manera aún más acentuada las redes sociales, se erigen como un terreno de cultivo ideal para la propagación de rumores. Un me gusta que no llega a tiempo, una fotografía que se retrasa en su publicación, una ausencia en un evento social o profesional, cada uno de estos pequeños detalles puede ser interpretado, y a menudo lo es, como una señal inequívoca de una crisis o incluso de una ruptura. Y en el caso de Hande y Kerem, este fenómeno se ha repetido una y otra vez. Hemos sido testigos de verdaderas olas de rumores que los daban por separados, solo para verlos aparecer juntos poco tiempo después, desmintiendo de forma tácita, con una sonrisa cómplice o una declaración pública bien intencionada, esas especulaciones que habían acaparado titulares. Pero la pregunta clave, la que nos trae aquí y la que seguramente resuena en la mente de muchos, es: ¿qué ha sucedido recientemente para que esta ola de rumores se intensificara de nuevo? La última oleada de especulaciones, que ha sido especialmente persistente, se ha visto alimentada por varias razones.
Una de las más comunes y quizás la más fácil de malinterpretar por parte del público es la supuesta falta de apariciones públicas conjuntas durante un periodo determinado. En el universo de las celebridades, la visibilidad constante se convierte, para muchos observadores, en un indicador fundamental de la salud de una relación. Si una pareja no es vista junta en eventos, si las redes sociales no se inundan de fotos recientes que los muestren compartiendo momentos, la gente inevitablemente empieza a preguntarse si algo anda mal. Y Hande y Kerem, dada su exposición mediática, no son la excepción a esta regla no escrita de la percepción pública. Otra razón que se ha esgrimido con frecuencia es la supuesta implicación de terceros en su relación o, alternativamente, la falta de tiempo de calidad que pueden dedicarle a la relación debido a sus extenuantes y apretadas agendas de trabajo. Ambos son actores de renombre con proyectos que los llevan a diferentes localizaciones geográficas y con horarios que a menudo rayan en lo inhumano. Mantener una relación sentimental bajo la constante y penetrante lupa del público, sumado a las exigencias y presiones inherentes a sus exitosas carreras, dista mucho de ser una tarea sencilla. Es perfectamente comprensible que haya momentos en los que deban priorizar sus compromisos profesionales, lo cual, lamentablemente, puede ser fácilmente malinterpretado por parte de sus seguidores más ansiosos, quienes buscan constantemente confirmaciones de su idilio. Sin embargo, y aquí es donde reside la parte más tranquilizadora para sus legiones de admiradores, la mayoría de las veces, cuando los rumores de separación alcanzan su punto álgido y parecen tomar una vida propia, Hande y Kerem han demostrado una habilidad notable para salir al paso, ya sea de forma directa, con declaraciones contundentes, o de manera indirecta, a través de sutiles pero significativas señales. Recientemente, y esto es lo más importante que debemos destacar en este vídeo, han surgido indicios claros y contundentes que desmienten de manera rotunda y categórica estas persistentes informaciones que los daban por separados. Una de las formas más efectivas y directas de desmentir rumores en la era digital es, sin duda alguna, a través de las propias redes sociales. Y tanto Hande como Kerem, quienes son usuarios increíblemente activos y suelen ser bastante transparentes con sus seguidores en estas plataformas, han estado compartiendo contenido que sugiere exactamente lo contrario a una ruptura. Hemos sido testigos de comentarios de apoyo mutuo en sus publicaciones, likes estratégicos que no pasan desapercibidos y, lo más crucial de todo, apariciones conjuntas en momentos clave que son imposibles de ignorar. Por ejemplo, y esto generó un torrente de alegría y alivio entre sus seguidores más fieles, se les ha visto juntos en ocasiones recientes, compartiendo momentos que irradian naturalidad, complicidad y una profunda conexión. No se trata de apariciones forzadas diseñadas meramente para acallar las habladurías, sino de momentos de la vida cotidiana, capturados y compartidos, que envían un mensaje inequívoco y poderoso: su relación no solo está intacta, sino que parece estar más fuerte y consolidada que nunca. Estas instantáneas de su día a día, compartidas con el mundo, son la prueba viviente de que su vínculo sigue intacto. Además de estas pruebas visuales, cuando se les ha interrogado directamente sobre el tema en entrevistas o eventos públicos, ambos han sido enfáticos y claros al respecto. Si bien es cierto que no siempre entran en detalles íntimos de su vida privada, y eso es algo que merece todo nuestro respeto, sus respuestas suelen ser directas y concisas, indicando sin lugar a dudas que los rumores son infundados y carecen de fundamento. Han manifestado en múltiples ocasiones que su relación es un espacio privado, un santuario que desean proteger, y que, si bien agradecen enormemente el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, no sienten la necesidad ni la obligación de compartir cada minúsculo aspecto de su vida personal con el público. Esta decisión de mantener cierta privacidad, que para algunos observadores puede ser un detonante de mayor especulación, para ellos representa una estrategia fundamental para proteger su vínculo, mantenerlo sano y permitir que prospere lejos de la presión externa y del escrutinio constante. Lo que resulta verdaderamente fascinante de su relación es la forma en que han logrado, hasta la fecha, mantener un equilibrio tan delicado y a la vez tan sólido entre su vida pública, intrínsecamente ligada a su fama, y su esfera privada. Son plenamente conscientes de que su estatus de celebridades conlleva, inevitablemente, un escrutinio público constante y a menudo invasivo, pero también parecen poseer una madurez envidiable y una inteligencia emocional excepcional para navegar estas aguas turbulentas. Han aprendido con el tiempo a filtrar el ruido exterior, a centrarse en aquello que realmente importa para ellos como pareja y, lo más importante, a no dejarse arrastrar ni afectar por las habladurías y los chismes. Ahora bien, es fundamental tener presente que la vida de cualquier pareja, ya sean figuras públicas o personas anónimas, está sujeta a sus propios altibajos.
Las relaciones, por su propia naturaleza, requieren un esfuerzo continuo, una comunicación fluida y una profunda comprensión mutua. Y es perfectamente posible, incluso probable, que Andy y Kerem, como cualquier otra pareja en el mundo, hayan atravesado sus momentos difíciles, hayan tenido sus desacuerdos o hayan necesitado espacio para crecer individualmente y como equipo. La diferencia crucial, y lo que determina si una relación se fortalece o se desmorona, reside en si esos momentos se traducen en una ruptura definitiva o, por el contrario, en un fortalecimiento de su vínculo. Y hasta ahora, todas las señales observables, todas las evidencias disponibles, apuntan firmemente hacia lo segundo. Su relación parece haberse fortalecido ante la adversidad. Sus admiradores, esa apasionada y dedicada comunidad de fans, han desempeñado un papel absolutamente crucial en todo este proceso. La comunidad de seguidores de Andy y Kerem es conocida por su fervor y su inquebrantable apoyo. Cuando los rumores de separación hacen acto de presencia, son precisamente ellos quienes, en muchas ocasiones, salen en defensa de la pareja, comparten pruebas irrefutables de que siguen juntos y, sobre todo, piden respeto por su tan valiosa privacidad. Esta unidad palpable entre los fans y la pareja crea un frente común y sólido contra las especulaciones negativas, lo que sin duda debe representar un apoyo inmenso y reconfortante para ellos en su día a día. En resumen, y para recapitular los puntos clave que hemos desgranado en este vídeo, los rumores de separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido una constante, casi una sombra, en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Han surgido por una miríada de razones, desde la aparente falta de apariciones públicas hasta la inexorable presión de sus ajetreadas agendas profesionales. Sin embargo, y esto es lo más importante y reconfortante que podemos afirmar hoy, las señales más recientes, tanto las emanadas de sus publicaciones en redes sociales como de sus escasas pero significativas declaraciones públicas, desmienten de manera categórica y rotunda estas informaciones. Se les ha visto juntos, han expresado en diversas ocasiones su compromiso y, lo más relevante de todo, parecen estar cultivando su relación en un espacio cuidadosamente protegido de privacidad y respeto mutuo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Comprendo perfectamente que este es un tema que genera un interés muy particular, y espero sinceramente que la información que hemos compartido hoy les haya sido útil y aclaradora. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que si bien disfrutamos del glamour, la fama y la vida de las celebridades, debemos hacerlo siempre desde el respeto, la empatía y la consideración hacia su privacidad, un derecho inalienable que todos merecemos. Ahora, y como siempre, me encantaría abrir el micrófono a sus valiosas opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta persistente ola de rumores de separación? ¿Han tenido la oportunidad de ver las últimas publicaciones de Hande y Kerem que tan claramente sugieren que siguen juntos y felices? ¿Les preocupa la intensidad de la presión mediática a la que están expuestas las parejas famosas en la actualidad? Les invito a que dejen sus comentarios abajo, en la sección destinada a ello. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, responder a sus inquietudes y generar un diálogo constructivo. Su participación activa es lo que hace que este canal sea un espacio verdaderamente especial y dinámico. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y esclarecedor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y por supuesto con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, para que todos estemos debidamente informados y compartamos la misma visión de la realidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, que prometen ser igual de interesantes y reveladores. Nos despedimos por hoy, pero nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del apasionante mundo del entretenimiento.